Bueno, vamos a meternos en uno de los temas de los cuales venimos hablando mucho y es el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en general y en particular a su presidente Horacio Rosati por la cantidad de avasallamientos que se han ido registrando por sobre el resto de los poderes. En las últimas horas, algunas novedades de pedidos que quiere impulsar la oposición, que evidentemente quiere empantanar todo este proceso, y por eso ya la tenemos aquí a Carolina Gaylar, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Carolina, gracias por haber venido. Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es sobre esto que anunciaba de Loredo en las últimas horas a través de Twitter. Dice que tu persona no garantiza la imparcialidad del proceso. Mi duda es si esto puede perturbar el proceso, si genera algún tipo de dilación o cómo se resuelve ese pedido. No, en primer término, los miembros de las comisiones de juicio político, ha dicho la jurisprudencia, ha hecho el presidente de la Corte, Horacio Rosati, hay un precedente de él respecto a un juez de San Juan en un jury de enjuiciamiento donde cuestionaban y se lo recusaba, donde se expresa y manifiesta respecto a la recusación en los juris de enjuiciamiento o las comisiones de juicio político respecto a que no son recusables porque justamente la naturaleza de estos órganos es política. Nosotros vamos a llevar adelante un juicio político, no un proceso penal. Con lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de facultad jurisdiccional. Si bien se respetan todas las garantías constitucionales, la defensa en juicio, el debido proceso, esto no es un proceso penal. Claro, es como correrte con una figura que viene de... Bueno, de Loredo debería leer Claro, la Constitución porque la Constitución es muy clara respecto a la facultad que tiene el Congreso. Nosotros tenemos la facultad de acusar la Cámara de Diputados. El proceso de juicio político es un proceso que establece la Constitución en dos partes. Una parte le corresponde a la Cámara de Diputados, que es la parte acusatoria, es decir, la Cámara de Diputados ejerce el rol de fiscal. Una vez que se denuncia el mal desempeño en sus funciones, en este caso de los miembros de la Corte, lo que hace la Cámara de Diputados es analizar la denuncia, analizar si hay verosimilitud de los hechos y de la prueba que se ofrece y se abre el proceso a prueba. Y allí lo que hace la Cámara de Diputados es llevar adelante un proceso donde se produce la prueba para hacer un dictamen de acusación. Es decir, nosotros somos fiscales. La etapa del juicio propiamente dicho, del juicio político, la lleva adelante el Senado, que es quien juzga y aparta del cargo. Por eso yo en mi rol de presidenta de la comisión voy a coordinar este proceso, que la facultad del Congreso, en este caso de Cámara de Diputados, es acusar, es decir, reunir toda la prueba para hacer un dictamen de acusación, que es lo que después se va a votar en el recinto. Hay precedentes respecto a esto de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio político a Bogiano, cuando se recusaba a algunos senadores. Ella lo que se había expresado en su momento fue que no es posible la recusación porque nosotros no tenemos una ley de subrogancia como si los jueces. Sumado el precedente de Rosati en este fallo que te comentaba, sumado a nuestro rol de comisión acusadora, es infundado lo que está planteando el diputado de Loredo y me parece que apunta más a entorpecer este proceso que debemos llevar adelante, porque nosotros como Cámara de Diputados no podemos mirar para el costado cuando vemos que hay una irregularidad o una afectación en la división de poderes, que es el principio esencial de la República, como lo estamos viendo y está nuestro presidente denunciando. Ahora, y solamente ya para cerrar este punto, pero digo, ¿complica algo de los tiempos o simplemente ustedes no le dan lugar y siguen con el plan trazado? No, en absoluto, porque eso se someterá a votación en último caso, si bien no proceden las recusaciones, porque esto es un órgano político y si se recusaran, imagínate que se desnaturalizaría el sentido de en tanto comisión de juicio político. Si no soy yo, van a recusar a otro, porque el rol de fiscal lo va a cumplir el que esté en la presidencia, porque debe instruir el proceso y recabar la prueba. Entonces, en ese sentido, en última instancia se someterá a votación y el Frente de Todos tiene mayoría, con lo cual tampoco va a proceder. Bien, hoy ustedes tuvieron una reunión de bloque. Nosotros ayer contábamos aquí con Pablo Ibáñez, que ya se va a sumar también con las preguntas, un poco para trazar la estrategia.
¿Qué han podido determinar? ¿Cuándo van a tener la primera de las reuniones de esta comisión de juicio político? Bueno, hoy nos hemos reunido, tuvimos una muy buena reunión todos los integrantes de la Comisión de Juicio Político del Frente de Todos para analizar todos los proyectos de pedido de juicio político a la Corte que hay en la comisión, que hoy en día son 6 pedidos de juicio político, entre ellos uno de la coalición cívica de la diputada Paula Oliveto, otro también de Juan Pablo López, que es sobre un pedido de juicio político a Lorenzetti, analizamos todos los pedidos de juicio político y el que va a ingresar hoy o mañana, que es el proyecto del Frente de Todos, que es lo que nos entregó nuestro presidente, que lo presentamos como proyecto de resolución. Y en cuanto a las fechas, bueno, todavía no está el llamado a extraordinarias. Una vez que esté el llamado a extraordinarias, nosotros vamos a proceder a convocar a la comisión, obviamente con el tiempo de antelación necesario. Calculamos que la semana que viene, una vez que esté publicado el decreto de extraordinarias, la semana que viene estamos convocando para el 25-26 ya tener reunión de comisión y poder abocarnos al tratamiento de todos los proyectos y avanzar en la apertura del proceso de prueba. ¿Los 16 diputados del Frente de Todos de la comisión están? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Tuvimos una muy buena reunión donde todos coincidimos en esta preocupación, en los hechos que son de público conocimiento, que ameritan que nosotros nos hagamos cargo de llevar adelante este proceso para dilucidar si efectivamente hubo mal desempeño o no por los integrantes de la Corte, y este mal desempeño se ve en los hechos objetivos denunciados, que tienen que ver con el fallo de la coparticipación, que es un fallo arbitrario, tiene que ver con lo que el Consejo de la Magistratura y la extralimitación en el uso de facultades por parte del Poder Judicial que le son propias al Congreso. Por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, obligarnos a dictar una ley en 6 meses, y si esa ley no se dictaba, bueno, resucitar una ley derogada. Esto no se ha visto y no existe lo de poner en vigencia una ley que ya el Congreso ha dicho esta ley está derogada y está y ya dejó de tener vigencia, con lo cual nosotros lo que vamos a abocarnos es a analizar todos los pedidos y a votar el informe de admisibilidad, que es lo que abre el proceso de prueba. Bien. Y a partir de allí se van a realizar todas las semanas reuniones para recibir la prueba, que es prueba testimonial, se pueden realizar inspecciones oculares, se va a pedir prueba informativa, obviamente, y toda la prueba prevista en el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Nosotros vamos a ajustarnos en nuestro accionar de la Comisión a la Constitución, al reglamento de la Cámara de Diputados y al reglamento de la Comisión, que establece claramente cómo es el procedimiento para terminar en el dictamen de acusación o no, porque ese dictamen puede, de toda la prueba recabada, resultar que es procedente acusar o es improcedente acusar. Esas son las dos posibilidades luego de realizar toda la etapa de investigación. Bien, lo quiero sumar a Pablo Ibáñez, a nuestro compañero. Pablo. Sí, diputada, me da el pie perfecto, porque uno imagina o ve, por lo que ha ocurrido, los distintos planteos que hubo desde el oficialismo a los integrantes de la Corte, no parece haber la misma intensidad de reproche a la conducta de Rosati que otros integrantes. Por ejemplo, de hecho, Lorenzetti no acompañó o firmó en disidencia lo que tuvo que ver con el Consejo de la Magistratura. Hay una posibilidad real de que para algunos integrantes de la Corte se avance con un pedido de juicio político y otros se considere que no es oportuno, que no hay elementos. Primer elemento. Mire, el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, es decir, nuestro presidente de la Nación, es contra todos los jueces de la Corte, porque todos es un cuerpo colegiado y todos han suscripto los fallos, excepto Lorenzetti en el caso de Consejo de la Magistratura, como usted bien decía. Entonces, en la tramitación probablemente lo que hagamos es un trámite especial para cada uno de los integrantes del máximo tribunal, para determinar cuál es la responsabilidad de cada uno, porque hay también otros proyectos de pedido de juicio político que también denuncian a uno u otro integrante, con lo cual eso también va a ser considerado y tenido a la vista al momento de tratar el proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Ahí se sumarían en ese caso
eventualmente podrían encimarse los pedidos de juicio político de la coalición cívica contra el Absolutamente, absolutamente. La coalición cívica, lo que corresponde por el reglamento de la Cámara de Diputados es convocar a autores de proyectos a que vengan a exponer acerca de los proyectos que han presentado. En este caso, Paula Oliveto será convocada a presentar el proyecto de pedido de juicio político a Lorenzetti que ha presentado la coalición cívica y que tiene estado parlamentario. Y la otra cuestión técnica sobre la comisión en sí. ¿Qué facultades tiene la comisión? Digamos, hubo un juicio político con la Corte anterior, pasaron casi 20 años, me parece, 19, 20 años. ¿Cuáles son las facultades reales? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Pueden citar testigos? ¿Pueden pedir qué prueba? Usted dijo recién que pueden hacer observación ocular. ¿Qué pueden ir los integrantes de la comisión a ver una oficina, por ejemplo, donde haya ocurrido algo? Sí, nosotros podemos citar testigos. En el caso de citar magistrados judiciales, nosotros los citamos y en el caso de no comparecer tienen sanciones disciplinarias en sus órganos, por ejemplo en el Consejo de la Magistratura, en el caso de que citemos a un juez... Que no funcione. Sí, claro, en el caso de que funcionara tal cual. Cuenta un poco cómo funciona el reglamento. Nosotros podemos hacer inspecciones oculares en el lugar, siempre dándole intervención al juez. Por ejemplo, interceptación de llamadas, de cruce de llamadas telefónicas, eso se le pide al juez federal competente que se realice esa medida. Lo mismo en el caso de los allanamientos, o sea, todas las medidas de prueba que se requieran para esclarecer la verdad son posibles. Y todos están obligados a colaborar. Todos están obligados a colaborar y el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político es muy claro al respecto. O sea, son todas las medidas de prueba que sirvan para fundar los hechos. Obviamente respetando que intervenga un juez en el caso del secuestro de teléfonos, por ejemplo, que es también una facultad que nosotros tenemos, pedir los teléfonos. En el caso Ustedes le tienen que pedir a un juez y el juez ordenar nosotros en todo caso. le pedimos al juez. Nosotros instruimos o requerimos las medidas de prueba que se instrumentalizan a través del juez federal competente. En el caso de testigos, en el caso de los jueces denunciados, ellos tienen la posibilidad, una vez producida toda la prueba, de comparecer a la comisión, son citados, donde se les informa acerca de toda la prueba producida y ellos tienen la posibilidad de declarar, hacer un descargo por escrito personalmente. Y si no lo hicieran, el proceso continúa sin ningún tipo de inconvenientes. Bien. Bueno, diputada, muchas gracias No, por gracias haber a ustedes. estado aquí. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner...